Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con esta presentación que nos corresponde para hoy en relación a esta conversión de San Pablo. En primer lugar, como siempre, nos encomendamos a nuestra Madre para que ella nos ayude a entrar en la palabra del Señor, a introducirnos en concreto en este pasaje y de esa manera también recibir esa gracia del Espíritu para ser capaces de discernir que nos manifiesta el Señor a través de su palabra, a cada uno de nosotros. Comenzamos con esta conversión de San Pablo. Vamos a ver en esta primera parte ciertas cuestiones de contexto para luego ya entrar en la segunda parte más en el pasaje en sí. De esa forma tenemos a este gran personaje de la Iglesia, este pilar fundamental dentro de nuestra Iglesia, San Pablo, Pablo de Tarso. Y para comenzar vamos a ver una cuestión relativa al nombre. El nombre. Tenemos Saulo, tenemos Pablo. Muchas veces nos ocurre, es habitual que nos ocurra, que nos planteemos que ha habido aquí también un cambio de nombre por voluntad de Dios. Es decir, en un principio se llamaba Saulo y, como ocurre con tantos personajes en la Biblia, a través de una misión, para conseguir esa misión o a partir de haberla conseguido, pues se produce ese cambio en el nombre, porque siempre en la Biblia es de gran importancia también el sentido, el significado que tiene cada uno de los nombres. Nos podemos plantear que con Pablo ocurre igual, en un principio era Saulo y luego pasa a nombrarse Pablo cuando se convierte, pero no es así. Un caso muy claro en este sentido en el Nuevo Testamento es este otro compañero suyo, Simón Pedro. En un principio él se llamaba Simón, pero llegará ese momento en el cual el Señor le cambie ese nombre en ese momento en Cesarea de Filipo, cuando él le confiesa como el Mesías, el Hijo de Dios. Es en ese momento cuando el Señor le cambia ese nombre de Simón, un nombre que era propio hebreo, judío, por el de Pedro, que significa piedra. Sin embargo, en el caso de Pablo no es así. Él se llamaba Saulo. Saulo de por sí es un nombre judío, un nombre hebreo muy habitual, ya que significa invocado o llamado. Y el nombre de por sí Saulo es Saúl. Nos acordamos claramente de ese personaje tan importante también en el pueblo de Israel, el rey Saúl, ese primer rey ungido por Dios, donde comenzará a partir de él esa monarquía unida. De esa manera, aquí vemos esta imagen del profeta Samuel ungiendo a Saúl. Es ese mismo nombre. Además de que es el mismo nombre, también es significativo que ellos dos pertenecían a la misma tribu. De esa forma, en Filipenses nos lo manifiesta directamente San Pablo. Circuncidado los 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, coincide también en estos dos personajes esa misma tribu común. Recordamos cómo la tribu de Benjamín era una tribu pequeñita, estaba justo al norte de Jerusalén. Cuando se produce la división de los dos reinos, Benjamín será la única tribu que se mantendrá junto con Judá conformando el reino del sur. Recordamos también cómo esa otra tribu de Simeón ya había sido asimilada hacía tiempo por la tribu de Judá. Pues son ambos, tanto San Pablo como el rey Saúl, son ambos descendientes de Benjamín, de ese hijo de Israel. Bien, esto es Saulo. Y luego Pablo. Pablo de por sí viene del latín y significa pequeño, poco, Paulus. Este nombre no era, como decimos, un cambio de nombre, sino que era el sobrenombre que tenía San Pablo precisamente porque él era de nacionalidad romana. Él tenía ese título, ese privilegio. De esa manera, en el ámbito romano era muy habitual, como en nuestro caso, ¿no?, el nombre y el apellido. Tenían el nombre que correspondiera, y luego tenían ese otro sobrenombre que era el de la familia. De esa manera, San Pablo, habría tomado este nombre por lo que decimos, porque él en origen tenía nacionalidad romana.
Eso se debe a que él era originario de la ciudad de Tarso. San Pablo de Tarso, estaba en lo que es el sur de la actual Turquía. Estaba en concreto en aquellos tiempos en la provincia romana de Cilicia. Como vemos, estaba muy próximo a lo que era pues, la zona de Israel, el ámbito de Israel. Aquí ya está la zona de Fenicia. Y de esa manera, aquí, dentro de la diáspora de los judíos, había una importante comunidad judía en la zona de Tarso. Precisamente porque también Tarso era una zona de muchísimo comercio. Era una zona de paso entre Europa, por tierra, y la zona de Siria, de Damasco, de Arabia, y además era puerto de mar. No estaba directamente en el mar, pero se comunicaba a través del río con el mar, con lo cual, bueno, pues era zona de paso por tierra y también a nivel marítimo. Aquí tenemos una imagen de la actual Turquía, vemos cómo está cerca ya del estado sirio. Esta es una imagen del Tarso actual. Aquí vemos restos de la antigua Tarso, de la Tarso también bíblica, y aquí en concreto esta es una imagen de la iglesia de San Pablo. Se sigue manteniendo, pese a que Turquía es un estado musulmán, país musulmán, bueno, pues se sigue manteniendo esta iglesia que tiene, bueno, pues no es que tenga muchísima antigüedad, pero tiene cierta antigüedad. Bueno, pues como decíamos, nos quedamos aquí un poco en esta imagen, Pablo era de esta ciudad de Tarso. Ciudad de Tarso que, como decimos, tenía gran importancia y tenía por ello una importante también comunidad judía. Es decir, Pablo era un judío de la diáspora y esto se manifiesta también muy claramente en el lenguaje, porque en las cartas de San Pablo se ve, por un lado, claramente que ese lenguaje griego, él lógicamente escribe en griego, como el resto de los textos del Nuevo Testamento, no tiene semitismos. Los evangelios, según qué evangelista, y otras cartas del Nuevo Testamento, vemos cómo hay, aunque estén escritas en griego, sin embargo, aparecen ciertos términos, estructuras gramaticales que son propias de la lengua hebrea. Sin embargo, el lenguaje de Pablo, el griego de Pablo, es un lenguaje mucho más puro. Esto manifiesta claramente que él estaba directamente en un ámbito en el cual la lengua propia no era tanto el hebreo, sino que en este caso era el griego. Y por otro lado también se ve claro porque él utiliza también para hacer, bueno, pues todo lo que son las citas bíblicas que él toma, utiliza la Septuaginta. Recordamos cómo la Septuaginta era la versión de la Biblia hebrea, de la Biblia de los judíos, pero ya en lengua griega, por estos judíos en la diáspora que ya les costaba más manejarse con el hebreo, la lengua original. Con lo cual, esto ya nos manifiesta también claramente esas características en San Pablo. ¿Qué fuentes de información tenemos para conocer la vida y las circunstancias de San Pablo? Por un lado tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por su compañero San Lucas. Ahí San Lucas nos relata, porque ellos también tuvieron muchísimo contacto, como decimos, entre ellos, y también llevaron a cabo una serie de viajes y de peripecias, de periplos juntos. Bueno, pues él nos relata muchas circunstancias de la vida de San Pablo, pero lógicamente también una fuente principal son sus propias cartas, todas las cartas paulinas. También es importante tener en cuenta que podemos entender con mucha más propiedad la teología que Pablo manifiesta en sus cartas gracias a lo que se nos relata en Hechos de los Apóstoles, porque las cartas de por sí son cartas y están escritas a diferentes comunidades, en diferentes contextos, con diferentes circunstancias y en diferentes periodos históricos, con lo cual hay cosas que a veces son muy diferentes, ¿no?, entre lo que plantea a una comunidad y a otra. Sin embargo, con todo lo que nos relata San Lucas en Hechos de los Apóstoles, nos queda mucho más claro, precisamente porque se nos relata todo ese contexto, todo ese enlace, esa vinculación entre las diferentes circunstancias, con sus viajes, esos encuentros en las diferentes iglesias, las diferentes comunidades, nos ayuda luego a entender mucho mejor las cartas. De esta manera, bueno, pues aquí tenemos ya a San Pablo escribiendo él mismo de su puño y letra. En otros casos utilizaba a otros escribas y él les iba redactando estas cartas. Bueno, pero en el fondo realmente es él mismo el que se manifiesta en esos textos. Las cartas de San Pablo, que recordamos, estarían todas estas aquí en azul, ¿de acuerdo? Serían Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Hebreos recordamos como, en principio,
tradicionalmente también se planteaba, no siempre, pero se planteaba en la Iglesia, que sería también de San Pablo, pero hoy en día está descartado. Se ve claramente por el lenguaje, por la teología, por las estructuras, por todo, que el autor sería un discípulo de San Pablo y no directamente San Pablo. Pues estas son las cartas que tenemos en nuestra Biblia de San Pablo, es decir, toda una serie de cartas. Y vamos a ver entonces ahora un poco en concreto qué se nos manifiesta tanto en Hechos de los Apóstoles como en las cartas de San Pablo, en relación a esa actitud que él tenía hacia la Iglesia antes de su conversión. De esa manera, en capítulo 22 de Hechos nos manifiesta esto: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, como decíamos, pero educado en esta ciudad. Aquí él está hablando a los de Jerusalén. Es decir, lo que muestra por un lado es que él, pese a haber nacido en esa comunidad en la diáspora, de joven ya se fue a Jerusalén y tuvo parte de su educación en esta ciudad. Y como sigue diciendo, me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Se estaba dirigiendo directamente a los fariseos. Aquí nos está hablando de Gamaliel, que era un personaje muy importante dentro de este siglo I en el ámbito judío. Gamaliel era nieto de Hillel. Había dos grandes escuelas en la época del Señor, dos grandes escuelas judías rabínicas, la de Hillel y la de Shammai. Bueno, pues dentro de esas dos grandes escuelas, Gamaliel era el nieto de uno de esos grandes maestros, grandes rabinos, Hillel. De esa manera aquí tenemos este Gamaliel en esa escuela rabínica que él tenía, formando a esos futuros rabinos, esos futuros escribas. Este Gamaliel se nos habla de él también en otros pasajes de Hechos de los Apóstoles, y en uno en el que se muestra muy claramente la importancia, el peso que tenía dentro del Sanedrín y también la sabiduría que él tenía, porque en el fondo pues era un hombre dentro de su conocimiento de Dios, porque él tampoco tenía ese conocimiento, tenía, digamos, esa luz para llegar a discernir que el Señor era el auténtico Mesías, pero sin embargo tenía así todo, pues una gran sensibilidad y tenía un gran conocimiento de Dios. De esa manera se nos manifiesta en el capítulo 5 de Hechos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, era ese respeto que le tenían precisamente por esa sabiduría. Se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres, es decir, eran los cristianos, un grupo de cristianos que estaban juzgando en el Sanedrín. Y dijo: israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Evidentemente deseaban condenarles a muerte. Sigue diciendo: en el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón. Aquí se manifiesta muy claramente cómo este Gamaliel, aparte de ese respeto que le tenían, que directamente le hicieron caso en el Sanedrín, es decir, accedieron a su consejo, él tenía también esa profunda sabiduría, esa luz divina, para darse cuenta de que, dentro de que él no llegaba a ese conocimiento profundo, sin embargo, él veía que a lo mejor aquello era cosa de Dios. Según la tradición cristiana, que no es, evidentemente, la idea que tienen los judíos, Gamaliel llegaría un momento en el que se convertiría también a la fe y se bautizaría. Pero bueno, eso es según la tradición y en el ámbito cristiano. Los judíos, evidentemente, de eso pues no quieren oír ni hablar. Es más, para los judíos Gamaliel, digamos que cuando fallece Gamaliel es cuando para ellos empieza el gran declive del judaísmo como se concebía hasta ese momento. Es decir, le tenían muchísimo respeto y muchísima admiración. Saulo, perseguidor de los cristianos. Bueno, pues vamos entonces a ver un poquito ahora ciertos pasajes que nos van a manifestar esa rabia que tenía tan profunda Saulo hacia el ámbito cristiano. Aquí vemos esa imagen, a la izquierda, de este Saulo perseguidor y a la derecha, sin embargo, ese momento en el cual ella va redactando esas cartas a las diferentes iglesias. Esa transformación tan clara a partir de su conversión.
Así, en el capítulo 26 de Hechos, dice: «Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, la cual transcurrió desde el principio entre mi gente y en Jerusalén». Como decíamos, ya desde joven irá de Tarso a estudiar, a formarse en Jerusalén con este Gamaliel. «Y puesto que me conocen ya de antes, de mucho tiempo atrás, si quieren pueden dar testimonio de que yo viví como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión». Ayer le conoce esa radicalidad que él vivía dentro de su fe. Circuncidado los 8 días, esto lo manifiesta en la carta a los Filipenses, circuncidado los 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, lo que veíamos antes, ¿no? Hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y sigue diciendo: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Él manifiesta que en ese fariseísmo tan purista que él llevaba, era irreprochable en relación a su cumplimiento de la ley, pero en contraposición era esa cuestión, ¿no? ¿Cómo él llevaba a cabo esa ley de Dios? Él creía que la llevaba de manera irreprochable y la cumplía de manera irreprochable en base a los planteamientos fariseos, pero sin embargo él perseguía al mismo Dios, era ese acérrimo perseguidor de la Iglesia. Cuando se nos comienza a manifestar esa persecución por parte de Saulo, es precisamente en los comienzos de esta comunidad cristiana, tras la muerte del Señor, en el momento clave del martirio de San Esteban, del diácono San Esteban. De esa manera, en el capítulo 8 de Hechos nos dice: Saulo aprobaba su muerte. Nos decía antes cómo él era el que custodiaba la ropa de los verdugos. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él,